Bueno, entonces arrancamos con el práctico 7. No sé si lo estuvieron mirando. Práctico 7 es sobre rotor, campos de gradientes, divergencias y esas cosas. ¿Les gustaría que haga un mini repaso sobre eso? ¿O andan bien con eso? ¿Un repasito? Bien. Hacemos un repasito. Bueno, empiezo con lo básico. Sea f de u nr. Esto es lo que se dice un campo escalar. ¿Bien? Un campo porque agarra cosas de Rn y escalar porque me da un número. C1. Todo lo que sigue, Rn puede ser cualquier cosa. O sea, n puede ser cualquier cosa. Por lo general va a ser 2 o 3. Por un tema de que, como esto tiene mucho trasfondo geométrico, es más fácil hacer las cosas geométricas en 2 y 3, o sea, en dimensión 2 y 3. Y bueno, en otra dimensión no podemos dibujar, pero las cuentas sirven. ¿Bien? Por eso pongo Rn, para que no se queden con la idea que solo vale con 2 o 3. En el práctico va a ser todo 2 y 3. Si tenemos un campo C1, definimos, esto sí ya más o menos lo manejamos, definimos el gradiente de f como, bueno, el vector formado por las derivadas parciales. Derivada de f respecto, vamos a suponer que estamos en R3, entonces tenemos tres variables. La derivada de f respecto a z. Bien. Eso es como, si pensamos a esto como o sea, al simbolito este si quieren, como una máquina, que es como una función, y me devuelve un vector, es el único que conocemos, por lo menos en este curso, que se aplica a campos escalares. Después, el rotor y la divergencia se aplican a campos vectoriales. Eso está bueno tenerlo en mente para no confundirse con las cuentas. Siempre que tengan un campo escalar, lo único que pueden calcular es el gradiente. El rotor y la divergencia no existe para un campo escalar. Bien. Entonces, ahora sí, vamos a los operadores de campo. CAF de U en Rn. Y ahora no va a R, sino que ahora va a Rn. Entonces, esto es lo que se conoce como un campo vectorial. Voy a cambiar la letra. Voy a poner ¿sí? Entonces, usar esta, o también puede ser una F mayúscula. Y bueno, también le pedimos C1. O sea, le pedimos C1 para que estas derivadas existan, ¿no? Porque siempre estamos trabajando con derivadas. Si solo pedimos que la F sea continua, nadie nos asegura que existan las derivadas. Entonces, pidiendo C1, sabemos que esto siempre lo podemos hacer. Es por eso, además. Entonces, definimos el rotor de F no, perdón, de sí, como, bueno, el simbolito es otra vez el operador nabla y un por que nos hace acordar al producto vectorial. Sí. Este es el símbolo y la manera de acordarse la fórmula es hacer un determinante. Es I, J, K, la derivada respecto a X, derivada respecto a Y, derivada respecto a Z, si 1, si 2, si 3. Entonces, lo que estoy pensando acá es lo siguiente, o sea, estoy viendo a este operador como si fuese un vector. Bien. O sea, esto no tiene mucho sentido geométrico si quieren, o sea, no es un vector de R3 esto. Por eso digo que esto es una manera de acordarse cómo se calcula y no es realmente un determinante, porque esto no es un vector. El otro sí, el campo sí es un vector. Tiene 3 coordenadas también, que son números, son cosas de R.
Entonces, bueno, aplicamos ese determinante y nos da el rotor. El determinante sería, por ejemplo, en y me queda la derivada de x3 respecto a y menos la derivada de x2 respecto a z, o sea, la coordenada que está en la dirección y. En j me va a quedar menos la derivada de x3 respecto a x menos la derivada de x1 respecto a z. Y en la última nos queda la derivada de x2 respecto a x menos la derivada de x1 respecto a y. O sea, ese es igual es el de ahí arriba, ¿no? Entonces, bueno, el rotor es eso. El tema es que acordarse de esa fórmula azul es un poco más complicado que acordarse del determinante rojo. Entonces, el determinante simplemente es una manera de memorizar la fórmula, si quieres. ¿Todo bien hasta ahora? Tiene un poco de notación acá. Hay varias maneras de llamar al rotor. Digo, por si algún día, o estos días, Dios, si busca en internet o algo en un libro, bueno, hay varias maneras de llamarla a esto. La clásica son estas. O sea, esta que está acá arriba, rotor, o sea, rotor, y en inglés que es curve. Estas tres cosas significan lo mismo. Es el rotor del campo X. Bien. Entonces, bueno, falta la divergencia nada más. Veamos la divergencia. La divergencia también está hecha para un campo. Entonces sea G, du, de Rn en Rn, un campo vectorial C1, de vuelta. Definimos la divergencia del campo como, y el simbolito estándar es nabla, circulito X. Que si pensamos al operador este nabla como este vector y el campo como este vector, es muy sugestivo el símbolo, porque esto es un producto escalar, que es lo que queda, o sea, el símbolo nos hace acordar a la fórmula. Es la derivada de x1 respecto a x más la derivada de x2 respecto a y más la derivada de x3 respecto a z. O sea, hacemos la derivada de cada componente respecto a la variable que corresponda y después sumamos todo. Eso nos da una función escalar. Después si evaluamos en un punto nos da un número. ¿Alguien acá ha hecho electromagnetismo? No. Bien. No, todas estas cosas se usan en electromagnetismo porque las leyes de Maxwell, que son las que gobiernan el electromagnetismo clásico, se basan en divergencias y rotores. Por eso preguntaba. Entonces, de vuelta, anotaciones que hay para esto. Esta que está acá. Y después la que se les puede ocurrir, div de x, que es la divergencia del campo x. Bien, ¿dudas hasta acá? ¿Alguna duda? Bueno, una definición, decimos que x de Rn en Rn es un campo de gradientes
si existe una función f de Rn en R, o sea, no es un campo vectorial, sino un campo escalar, simplemente función. O sea, este también, el x también es una función. Simplemente es trío campo porque va de Rn a Rn y es trío función porque va de Rn a R. Para diferenciarlos le digo distinto, pero son funciones todos siempre. Entonces, si existe una función, bueno, C1, tal que el gradiente de f es justamente el campo. O sea, no todo campo es de gradiente, pero hay alguno que sí, y bueno, hay ciertos teoremas que nos dan maneras de averiguar eso. Y la utilidad de esto es la siguiente. Sea alfa de A en B en Rn una parametrización C1 e inyectiva en AB. O sea, lo que siempre pedimos para poder hacer integrales de línea. Que sea inyectiva en el intervalo con un lado abierto para permitir que haya curvas cerradas y que sea C1. Entonces, la integral de línea en la curva C es la imagen de la parametrización, de un campo de gradiente, se puede probar, que supongo que en teórico lo vieron, que es una especie de regla de Barrow. Les queda f evaluado en alfa de B menos f evaluado en alfa de A. En particular, no importa el camino C, o sea, es independiente del camino, solo importa dónde termina y dónde empieza. En particular, la integral esta es independiente del camino. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, esta es la gran utilidad, digamos, que tiene que un campo sea de gradiente. Que la integral de línea es independiente del camino que elijamos. Siempre va a dar lo mismo. Simplemente importa en dónde empieza el camino y dónde termina. Lo cual, bueno, es de mucha utilidad porque supongan, para hacer un ejemplo, ustedes tienen un camino así, acá es alfa de B y acá es alfa de A, y ustedes quieren calcular la integral de un campo acá, la integral de línea. Bueno, para hacer eso tienen que parametrizar esta curva, que no es nada fácil parametrizar una curva al azar así. Pero ahora, si su campo es de gradiente, ustedes saben que ustedes pueden abrir esto con un segmento de recta y la integral en el segmento de recta azul va a ser igual que el rojo. Porque no importa la curva, solo importa dónde termine y dónde empieza. ¿Se entiende? Entonces facilita muchísimo los cálculos. Vamos a ponerle C1 y C2. Entonces, la integral en C1 de un campo de gradientes es igual a la integral de C2 en un campo de gradientes. Ahora, si el campo no es de gradiente, esto no es cierto. Solo es cuando el campo es de gradientes. Bien. ¿Dudas hasta acá? Bien. Vamos con lo último del repaso. Un teoremita que dice lo siguiente. Sea X, sí, mejor dicho, un campo C1.
con U simplemente conexo. Ahora explicamos qué es esto. Simplemente conexo. O abierto y convexo. Bien, entonces, el teorema lo que nos dice es que existe una f, o sea, una función, tal que el gradiente de f me da el campo si y solo si el rotor de f es 0, o sea, es el vector nulo. Entonces, este teorema está bueno porque si en el caso en que nuestro dominio U sea simplemente conexo o abierto y convexo, tenemos que, para saber si nuestro campo es de gradientes, nos alcanza con calcular el rotor, y si el rotor da 0, ya está, es de gradientes. Y si el rotor no da 0, entonces no es de gradientes, porque es un sí solo sí. ¿Se entiende lo que dice el teorema? Entonces, vamos a comentar rapidito qué significa simplemente conexo o abierto y convexo. Entonces, simplemente conexo, perdón, simplemente conexo, ¿sí? Simple, no puse cualquier cosa, simplemente conexo. La idea intuitiva es que el dominio 1 no tiene ni un agujero, o sea, no tiene ni un hueco. Y la manera de formalizar eso es la siguiente. Toda curva cerrada en U se puede deformar sin romper, o sea, solo deformar sin romper en un punto. Entonces, hagamos un dibujito. Por ejemplo, R2. R2 es simplemente conexo. Ustedes agarran una curva cualquiera, cerrada, y ustedes la pueden empezar a achicar, digamos. ¿Bien? O sea, nunca la rompen. Imagínense una piolita o una gomita. Ustedes la pueden empezar a achicar hasta que la amontonan toda en un puntito acá. Sin cortarla nunca la cuerda. Entonces, eso quiere decir que eso quiere decir que si pasa eso para cualquier curva, entonces es simplemente conexo. Un ejemplo que no es simplemente conexo es un anillo. Eso no es un anillo. Entonces, con anillo me refiero a lo que está entre los dos círculos. Entonces, ustedes agarran una curva cerrada y no tienen manera de llevar esta curva a un punto sin cortarla. Porque cuando llegan, o sea, la van a empezar a achicar, por ejemplo, y cuando llegan al borde acá no pueden pasar de un lado a otro. La única manera es cortar la piola acá. Y una vez que la cortan, sí, porque de este lado lo desenrollan para este lado. Pero tienen que cortar la piola o romper la piola, por eso es sin romper. O sea, no vale cortar la curva. Entonces lo que pasa acá es que toda curva no es, o sea, no se puede formar toda curva en un punto. Entonces en el anillo, por ejemplo, el teorema de arriba no vale. Y por eso digo que la idea intuitiva es que no tenga agujeros. Acá hay un agujero en el dominio. El dominio, si fuese todo esto rellenito, no pasa nada, ahí sí. Pero como está este agujero, nos complica la vida. O sea, el dominio puede ser cualquier cosa horrible. Lo importante es que no tenga agujeros. Eso es simplemente conexo. Ahora, yo le quito un punto con que le quite, un solo puntito que no esté, ya no es simplemente conexo. Porque de vuelta, ustedes agarran una curva que lo encierre
y no la pueden deformar. Siempre le va a faltar un poquito. ¿Sí se entiende la idea? Bien. Entonces, esta era una de las posibles hipótesis, la otra era abierto y convexo. Entonces, abierto es lo de siempre, lo de cálculo 2, que todo punto tenga un entorno que está incluido en el abierto, o sea, en el conjunto. Y convexo quiere decir lo siguiente. Dado x1 y x2 en U, el segmento de recta, el segmento de recta, bueno, el segmento de recta que une x1 con x2 está contenido en U. Contenido en U. Dibujito. Ese no funciona. Algo así. Entonces agarran dos puntos, x1, x2, y bueno, el segmento de recta que los une está dentro. Agarran otros puntos, x1, x2, bueno, el segmento de recta también está dentro. Ahora podría pasar que el U fuese algo más feo, que fuese algo del estilo. O sea, ya si tiene un vértice, por ejemplo, ya está, ya complica todo. O sea, muy parecido a este, pero le pongo un piquito acá. Ahí ya fui, porque si yo agarro un puntito muy cerca del vértice y agarro uno por acá, nadie me asegura, voy a agarrar al otro lado el x2, nadie me asegura que el segmento de recta esté contenido. Y acá se ve. Toda esta parte de acá está fuera de U. Entonces, este 1 es convexo. Y de vuelta, si tiene agujeros el U tampoco es convexo. Porque si yo acá agrego un agujero, o sea, esto no estaría. Estamos en la misma, yo agarro un punto de un lado y otro del otro. Y cuando quiero unirlos con el segmento de recta, chácate. Toda esta parte no está en U. Entonces, ambas ideas concuerdan con que el dominio no puede tener agujeros. Que es como la idea intuitiva, si quieres. El dominio donde están trabajando tiene que ser lindo en ese sentido, no tener agujeros. Entonces ahí el teorema aplica. Bien. ¿Dudas sobre esto? El resto. Bien. Bueno, ya tenemos, creo que todos los ingredientes para empezar el práctico. Práctico 7. Ejercicio 1. Dice, considera la integral de línea, este es un constructo que está acá, y parte A dice, probar que la integral no depende del camino, solo de los puntos inicial y final de C. Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? Vamos a observar que esto es la integral de línea de un campo vectorial, ¿no? Cuando aparecía de X y de Y habíamos dicho que era un campo vectorial. Esa era la primera componente del campo, esta es la segunda componente del campo. Entonces tenemos un campo ahí que va de R2 en R2, o de un conjunto de R2 en R2, y queremos probar que la integral de línea no depende del camino. ¿Les suena algún resultado que hayamos visto de eso? Ahí va con la observación.
Si el campo es gradiente, sabemos que no depende del camino. Entonces tenemos dos posibles caminos, dos posibles maneras de hacerlo. Una es tratar de encontrar la función f, ¿bien? Que hace que el gradiente de f me dé el campo. La otra es ver si el dominio es simplemente conexo, calcular el rotor, y si el rotor me da 0, ya sé que va a existir una f. No sabemos quién es la f, pero sabemos que existe y ya nos alcanza para probar que no depende del camino. Voy a escribir eso ahí rapidito. 1, parte A. Dos maneras. 1, hallar f. Que de u de R2, en este caso, en R C1, tal que el gradiente de f es el campo, y ahora ponemos que es el campo. 2, si u es simplemente conexo, verificar que, bueno, que el rotor es 0, verificar que el rotor del campo es el vector 1. Porque, o sea, el 2 lo que estoy usando es el teorema, que es, si u es simplemente conexo, entonces que el rotor sea 0 es equivalente a que exista una f que haga esto. El tema es que el teorema no le dice cómo hallarlo. Existe una f igual, tal. Cualquiera de los dos caminos llegan a lo mismo. Si ustedes ya hallan la f, ya está. Y si usted, bueno, si llegase a hacer el simplemente conexo y verifican que el rotor está 0, ya está. Vamos a escribir el campo que es. X va de U R2 en R2 y es X chi de XY igual. Y por 1 menos X al cuadrado más Y al cuadrado sobre 1 más X al cuadrado más Y al cuadrado, X por 1 más X al cuadrado menos Y al cuadrado sobre 1 más X al cuadrado más Y al cuadrado. Ese es el campo que tenemos. Recuerden que cuando lo van a integrar así, esta es la primera componente del campo y esta es la segunda componente del campo. Y bueno, si hubiese un dz, sería la tercera componente del campo. Entonces, primero que nada me pregunto, ¿quién es el u en este caso? Recuerden que cuando en una función no nos da el dominio, siempre tenemos que asumir que es el mayor posible. O sea, el mayor posible hace referencia al mayor tal que la función está definida. Y bueno, en este caso, como dice Angelina, es todo R2. Porque estas funciones de acá, las funciones componentes, digamos, y esto es x1 y esto es x2, arriba no tienen problema. O sea, podrían tener problema en el denominador, si es que vale 0 en algún punto, pero x al cuadrado más y al cuadrado siempre es mayor o igual a 0. Entonces, 1 más x al cuadrado más y al cuadrado siempre es mayor o igual a 1, mayor estricto a 0. Entonces no hay ningún punto en todo R2 que haga que el denominador sea 0. Entonces el campo está definido en todos lados, no tiene problema en ningún lado. ¿Sí? ¿Se entendió el argumento? ¿Quieren que repita? Ese no es ni cuál fue porque repita o porque el argumento se entendió. Ah, bien. Bueno, entonces
En el ejemplo, hoy cuando les presenté simplemente conexo, les mostré, o no les mostré, pero les dije, créanme, o si no traten de probarlo, de que R2 es simplemente conexo. Así que una manera rápida, perdón, de ver que la integral no depende, es calcular el rotor de esto y ver si da 0, 0, 0. Ahora les pregunto, ¿vieron que el rotor está definido para cosas de R3 en R3? Entonces, ¿cómo hacemos para calcular el rotor a esto? Hacemos la trampa. Ahí va. Hacemos la trampa, se resume en esto. ¿Cómo calcular el rotor? Sí, 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 va de U en R2 en R2. Entonces la trampa es la siguiente. R2 está dentro de R3. Porque R2 es el plano XY. Este es R2. Y yo el plano XY lo puedo ver dentro de R3. Entonces mi campo, si quieren mi U, es algo que está acá abajo en el piso, que solo tiene coordenadas X e Y. Entonces la trampa, como dicen ahí, es hacer lo siguiente, es pensar así como du por 0, o sea, el mismo U que teníamos, pero lo pienso con altura 0. Esto está incluido en R3, y es X de X y Z igual. La primera componente es igual, la segunda es igual, y la tercera es 0, porque no tiene altura. Entonces ahora sí, tienen un campo de R3 en R3. Y a eso le pueden calcular el rotor. ¿Sí? ¿Todos sabían ese truco? ¿O esa trampa? Bien. O sea, simplemente un detalle técnico de que el rotor está definido para R3. Pero bueno, este es un caso especial, porque R2 lo podemos ver adentro de R3. Así que no hay problema. Entonces un camino sería ver si el rotor del campo este, el que nos da la letra, vale 0. Si, o sea, tiene que valer 0 porque de hecho el ejercicio les pide probar que es de gradientes. O sea que tiene que valer 0. Ahora, yo voy a hacer el otro camino, hallar la F, para mostrarles cómo se hace. Porque el rotor es calcularlo y está bueno ver cómo se halla la F. El problema de la parte uno, digamos, hacerlo así de modo uno, es que nadie nos asegura que existe esta F, a priori. Yo puse hallar la F, sí, todo lindo, pero digo, ¿quién nos dice que la F existe? Capaz que no existe. Pero como dije al principio, no todo campo es de gradientes. En la parte 2 lo que hacemos es asegurar que existe. Entonces, si quieren un posible camino, sería primero verificar qué pasa esto, entonces sabemos que existe y ahí no nos ponemos a buscar. Porque si ni siquiera sabemos si existe, ponerse a buscar algo que no existe o no, es muy buena idea. Es muy buena idea porque capaz que no existe y pasamos 3 4 días intentando buscarlo. Pero bueno, sabemos que existe. La parte de las letras nos dice que existe, básicamente. Porque para probar que la integral no depende del camino, hay que probar que existe o hallar la F. Ahora, si la pregunta fuese estudiar si la integral no depende del camino, bueno, ahí nadie nos dice que existe o no existe. ¿Bien? Pero bueno, suponiendo que ya decimos que estamos seguros que existe, vamos a ver cómo hallamos la F. Déjenme copiar el campo. La pregunta es, ¿cómo hallar F de U de R2 en R? Bueno, ya sabemos que es todo de R2, así que le pongo R2. De R2 en R, tal que el gradiente de F
sea el campo. ¿Qué se le ocurre hacer? Y en una manera es integrando. O sea, primero voy a poner qué significa esto, ¿no? Esto significa que la derivada de f respecto a x tiene que ser igual a la primera componente de mi campo. Es igual a si 1, que es y por 1 menos x al cuadrado más el cuadrado sobre 1 más x al cuadrado más y al cuadrado al cuadrado. Y la derivada de f respecto a y es la segunda componente, que era x por 1 más x al cuadrado menos y al cuadrado sobre 1 más x al cuadrado más y al cuadrado al cuadrado. Entonces, bien, una manera, como dice Nicole, es intentar integrar esto. Lo podemos integrar acá, que es integrar acá. Ahora, no parece que fuese una manera muy linda hacerlo en este caso, porque integrar este cociente de funciones no parece tan sencillo. Capaz que sí, yo no lo hice así y no veo ahora si sale así o no. Pero es un camino posible. Ahora lo vemos en otro ejemplo, igual que si sale así. Yo la manera antes de poderse integrar todo, la manera que les recomiendo es prestar atención un poquito, qué es lo que tiene. Entonces, concentrémonos en la derivada de f respecto a x. Es una derivada que tiene la forma de un cociente. Entonces podemos, si quieren, intuir algo sobre cómo es f. O sea, si es un producto, si es una potencia, si es una suma de funciones. La derivada da un cociente que abajo tiene algo al cuadrado. Ahí va, eso nos da una intuición de que f tiene que ser un cociente, ¿no? Porque si f de xy es igual a h de xy sobre 1 más x más y, perdón, 1 más x al cuadrado más y al cuadrado no, tiene cuadrado afuera. Entonces, la derivada de f respecto a x, ¿quién es? Bueno, la derivada de h respecto a x, por el de abajo sin derivar, 1 más x al cuadrado más y al cuadrado, más h, por el de abajo derivado, 2x, sobre el de abajo al cuadrado. 1 más x al cuadrado más y al cuadrado al cuadrado. Y oh, voilà, lo que está acá abajo es igual a lo que está acá arriba. Entonces, este no es un método general, porque no es que siempre va a existir una h que haga esto, pero tiene toda la pinta. Porque de las maneras que sabemos derivar, por lo menos, la única que nos genera algo al cuadrado abajo es que sea un cociente. Si no, nunca nos va a quedar un cociente y algo al cuadrado abajo. Entonces, como que eso nos guía un poco. ¿Sí? ¿Se entendió el argumento para decir que f tiene que ser de esa forma? Sí, acá me falta un menos en algún lado. Ah, gracias, Rafael. Bueno, y acá también. Ah, no, acá me queda más, porque es menos. Me perdí. Es menos por la derivada y menos por que baja uno. No, es menos, es menos, es menos. Y acá es más. Estaba bien, estaba al revés los signos. Acá es más porque este de acá es este de acá sin derivar. Y ese es como más. Y acá es menos porque es la fórmula del cociente. Es el de arriba derivado por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por el de abajo derivado, sobre el de abajo al cuadrado. Sí, yo puse al revés, puse un más acá y era un menos.
Entonces, ¿se entiende cuál fue el argumento para decir que h tendría, o que pareciera que es de esta forma? Bien. Entonces, lo que podemos intentar hacer es hallar esa h. Entonces, para eso igualamos. Sabemos por un lado que tiene que ser esto la derivada, y por otro lado tenemos eso. Entonces, déjenme poner eso. Tenemos que y por 1 menos x al cuadrado más y al cuadrado sobre 1 más x al cuadrado más y al cuadrado tiene que ser igual, o sea, en realidad no tiene que ser esto lo que queremos que sea igual a la derivada de h respecto a x por 1 más x al cuadrado más y al cuadrado menos 2x por h sobre 1 más x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, bueno, todo se reduce a hallar una función h, o sea que el derivar h respecto a x, multiplicar por esto, y restarle 2x por h, es de lo de arriba. Entonces, se reduce a eso porque lo de abajo es igual a lo de abajo. Entonces, para que haya igualdad, lo de arriba tiene que ser igual a lo de arriba. Entonces, vamos a pensar un ratito a ver si se les ocurre algún h que haga eso. Miren ahí las expresiones, miren los signos, y a ver si se les ocurre algún h. Miren, Rafael dice que podría ser h de xy igual a x. Bueno, sí, vamos a ver qué pasa. Si h de xy es igual a x, acá nos queda x, acá nos queda 1. Entonces arriba nos queda 1 más x al cuadrado más y al cuadrado menos x al cuadrado. Y bueno, estaría faltando un y. Entonces, ¿cómo arreglamos eso? Pero va bien Rafael, ¿eh? Ahí va, y es lo que dice Martina, era x por y. O sea, era un buen intento empezar con x. Porque si acá ponemos x por y, ahora la derivada acá no es 1, sino que es y. Bueno, vamos a hacer la cuenta para ver que eso está bien. Tenemos y por 1 más x al cuadrado más y al cuadrado menos 2x al cuadrado y. Entonces saco el factor común y me queda 1 más x al cuadrado más y al cuadrado menos 2x al cuadrado. Entonces me queda 1, perdón, y por 1 x al cuadrado menos 2x al cuadrado menos x al cuadrado más y al cuadrado, que es lo que queríamos. Esto de acá arriba es eso. O sea que efectivamente la función h que estábamos buscando es x por y. Entonces ya tenemos la f, o un candidato a f. ¿Sí se entiende? ¿Cómo sería la idea? Pero eso sí, siempre que ustedes quieren adivinar una función, digamos, se hace así, empiezan a probar con algo, por ejemplo, como dijo Rafael, probamos con x, porque sabemos que acá tiene que haber un menos de x al cuadrado, cosa que acá me queda un menos. Probamos con x y nos falta algo, nos falta un y. ¿Cómo arreglamos eso? A ver, multiplicamos por y. Está, funcionó, buenazo. Si no funciona, se sigue probando con otra cosa. Porque es eso, estamos tratando de adivinar una h, entonces no hay un método general que les diga, es así. Que medio darse cuenta qué cosas hay de cada lado y bueno, cómo tendría que comportarse la h.
Entonces, el candidato AF, candidato AF de XY es X por Y sobre 1 más X al cuadrado más Y al cuadrado. Ahí va, eso es lo que falta, lo que dice Nicole. Por eso puse candidato. Porque nosotros solamente chequeamos que cumpliera la derivada de f respecto a x, ¿no? En todas nuestras cuentas, siempre trabajamos con la derivada de f respecto a x. Y igualamos a esto. A priori nadie nos asegura que la derivada de esa f respecto a y cumpla esto también. Bueno, en este caso justo va a terminar pasando. Pero hay que chequearlo. Entonces falta verificar que la derivada de f respecto a y es el otro, la otra componente. Y esto era x por 1 más x al cuadrado menos y al cuadrado sobre 1 más x al cuadrado más y al cuadrado al cuadrado. Sí, pueden argumentar con un estilo de que es simétrica. Pueden argumentar con eso, sí. O sea, esta función f es simétrica. Eso quiere decir que si yo cambio x por y, la luce igual la ecuación. Pero bueno, de alguna manera hay que hacerlo. No, si te llega a verificar una y no te verifica la otra, la manera de hacerlo medio... Capaz que con un sistema, no sé, puede ser. Yo como lo haría sería adivinando de vuelta, intentando ver qué falta para que funcione. Porque, por ejemplo, si te verifica esta y no te verifica esta, quiere decir que la f es algo que hallaste acá arriba, más una función que solo depende de x. Perdón, que solo depende de y. Voy a poner otra letra. G de y. Porque entonces cuando la derivas respecto a f, esto no te cambia el resultado y te sigue verificando la de arriba. Y después vos tenés que encontrar esta g de y para que te verifique también la otra. Pero siempre ahí te queda más sencillo, porque no es una de x e y, solo va a depender de y, porque ya te está verificando una. Entonces la parte de x no la podés mover, porque ya está bien, digamos. Tenés que jugar con la parte de y a ver qué te está faltando. Pero sí, capaz se puede hacer un sistema. No sé, no, la verdad que no recuerdo cómo hacerlo así. Ahora, en un ejercicio más adelante, vamos a ver algo del estilo. Bien, entonces tenemos letra F. Sí, o sea, entendí la idea, Angelina, pero no estoy seguro que funcione. Capaz que sí. Ahí va, sí, ahora entendí. No había entendido, ahora entendí. Sí, eso es lo que vamos a hacer ahora después en el ejercicio 3, creo que es. A ver. No, ejercicio 4. En el ejercicio 4 vamos a hacer eso. El sistemita y hallar las constantes de integración que no son constantes. Pero bueno, vamos a terminar el ejercicio 1 y después vemos eso. Entonces, para terminar el ejercicio 1, nos falta la parte B, que dice calcular la integral para un camino que vaya del punto 1, 1 al 3, 2. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? En la parte A probamos que no depende del camino. Ahí va. Ahora es la importancia de haber hallado la F. Si seguíamos el camino de hallar el rotor y ver que sea cero, las cuentas iban a ser mucho más fáciles en la parte A. El tema es que en la parte B tendríamos que parametrizar alguna curva,
por lo general, como no depende, lo que parametrizamos es el segmento de recta, porque era más fácil. Pero bueno, había que parametrizar, hacer la integral de línea, bla, bla, bla. Pero como conocemos la f, como hicimos de la otra manera la a, ahora simplemente es aplicar barro. Ya conocemos la f. Entonces, en el parte b, la integral de un camino cualquiera que una esos dos puntos del campo de alfa va a ser f en 3,2 menos f de 1,1. Eso es porque x, o sea, el f este que hallamos cumple que x es igual al gradiente de f. Se nos queda eso. Entonces, bien, a veces simplemente si queremos saber si un campo no depende o sea, si la integral no depende del camino, la manera rápida de hacerlo es el rotor. Porque calcular un rotor es mecánico, o sea, es hacer derivadas y ver que se anulen las cosas. Ya empezar a adivinar funciones como hicimos acá no es tan mecánico. La ventaja que tiene que si conocemos el f, después las integrales de línea son una papa, porque se devuelvan los puntos y restar. Entonces depende qué quieran hacer, es el camino que pueden seguir. ¿Sí se entendió? O sea, si... Voy a ponerlo igual. Si no conociéramos f, tenemos que parametrizar, una curva que vaya, que una 1, 1 con 2, 3. Perdón, 3, 2. Cualquier curva, la que nos ocurra. Porque en la parte A probamos que es independiente de la curva. Entonces, como es independiente de la curva, dependiente de la curva, lo más fácil es el segmento de recta. Es el segmento de recta. Pero bueno, no es el único. Cualquier curva que ustedes parametricen que empiece en 1, 1 y termine en 3, 2, les sirve para ver cuál es esta integral. Pero bueno, repito eso, lo que se ahorran de cálculos en la parte A, porque el rotor es más fácil de calcular, lo tienen ahora en la parte B porque tienen que parametrizar la curva, calcular la norma del vector velocidad, integrar eso. Mientras que, bueno, si tomaron el trabajo en la parte A, hallar la F, después la integral es hacer una cuenta. Y bueno, dos caminos posibles, y en las dos partes es más o menos la misma dificultad, porque donde uno es más fácil y el otro es más complicado. ¿Dudas sobre esto? ¿El resto? Todos ponen no con dos O. Está de moda el no. Bueno. Acá abajo. No, ¿se entiende o lo escribo de vuelta? Mi letra es media fea. Ese es el segmento de recta. Está bien. Bueno, ese es el ejercicio 1. Lo que está bueno de este ejercicio es ese espíritu de que si ustedes pueden probar que un campo es de gradientes, entonces las integrales de líneas son mucho más fáciles, porque siempre pueden tomar el segmento de recta que las une, o en el caso de que puedan hallar la f, ahí son más fáciles todavía. Ahora, cuando el campo no es de gradiente, bueno, ahí es un lío, porque depende del camino, o sea que no pueden tomar cualquier camino.
Tienen que tomar el camino que necesitan, no pueden hacer trampa, digamos. Tienen que hacer eso sí o sí. Entonces, bueno, está bueno buscar campos que sean de gradientes. Tiene su utilidad. Y lo bueno es que se encuentra en la naturaleza. O sea, que no es un invento puramente matemático. Un ejemplo de eso es el ejercicio 5, el 6, perdón, que trabaja con la fuerza gravitatoria de Newton. Y bueno, y mostramos que la fuerza gravitatoria de Newton es un campo de gradientes. Bien. Es una ley natural y es un campo de gradientes. O sea que no es tan descabellado buscar estas cosas, que realmente existen en la naturaleza. O sea, existen en el sentido que leyes que gobiernan cosas de naturaleza son campos de gradientes. No es que van a ver un campo de gradientes caminando por ahí, pero... Bueno, miremos el 2. El 2 le dice, sea U todo el plano de R2 menos el origen, y le define un campo F que va de U en R2 con esa fórmula de ahí. Entonces, pregunta, antes de seguir. ¿Podemos aplicar el teorema ese que vimos de rotor igual cero si solo si el campo es de gradiente? Exacto. Acá ese teorema no vale, porque el US no es simplemente conexo. O sea, le falta el origen y eso es equivalente a que tenga un agujero. Entonces lo interesante es que la parte A nos dice probar que F, esa F que nos da ahí, es un potencial escalar. Entonces, un potencial escalar es simplemente la F que me hace que el gradiente me dé el campo. O sea, es un nombre extravagante para decir eso. O sea, lo que le está pidiendo probar es que el gradiente de esa F les da el campo. Entonces, digo que está interesante por lo siguiente. Si ustedes calculan el retorno de ese campo, capaz que da 0, 0. 0 a 3 coordenadas. O capaz que no. Yo la verdad que no hice la cuenta. Pero tiene toda la pinta. Porque tiene los signos de menos cambiados por ahí. Pero aún así, aunque el teorema no vale porque esto no es simplemente conexo, existe una función potencial. O sea, una función f tal que el gradiente de f me da el campo. Eso, o sea, es interesante porque digo, no es que si el u no es simplemente conexo, entonces nunca va a existir la f. No, lo que no vale es el teorema. Pero la f puede existir. El campo aún puede ser de gradiente, aunque el u no sea simplemente conexo. Lo que pasa es que esto exista no implica que el rotor de esto sea cero. Puede ser cero o no, no contradice nada, pero no es automático, porque el teorema no se aplica. Entonces la parte A es esa, es calcular el gradiente de esa f chiquita y ver que es igual al f grande este. Se los dejo a ustedes, está bueno para hacer cuentas. Bien. ¿Se entiende cómo sería? Luego la parte B y C le dice calcular la circulación de f, recuerden que circulación es integral de línea, y le da dos curvas cerradas distintas. Una es la circunferencia del centro en origen de radio 1, orientado en sentido antihorario, y la otra es la elipse esa que aparece ahí, que también está orientada en sentido antihorario. Entonces, bueno, hay varios caminos ahí. A ver si bueno, se da cuenta, ya me podría decir medio rápido cuánto es integral de línea, sin hacer ninguna cuenta. Y usando la parte A si quiere. Ahí va. ¿Por qué daría 0 que viene? Ahí va, ¿qué quiere decir? Ahí va, este gradiente entonces. Ahí va. Exacto.
Esto, si quieren, es una segunda observación después de la que puse hoy. Observación. Si X es de gradientes y C es una curva cerrada, entonces la integral en C da 0. Y eso es por lo siguiente. La integral en C de x de alfa es la integral en C del gradiente de alfa. Y acá aplicamos barro. O sea que no es barro en realidad, pero es como un barro para estas cosas. Ahí va, bueno, Margelina ya lo estaba diciendo en el chat, lo vi. Entonces esto nos queda f en alfa de b, que es el punto donde termina, menos f de alfa de a, que es el punto donde empieza. Pero la curva es cerrada. Como la curva es cerrada, empieza y termina en el mismo lado. O sea, esto es igual a 0, porque alfa de b es igual a alfa de a. Eso justamente quiere decir que la curva sea cerrada. Empieza en el mismo lugar donde termina. Entonces, bueno, siempre que tengan una curva cerrada, si tienen un campo de gradientes, ya saben que va a 0. Igual está bueno en este ejercicio si quieren hacer las cuentas y ver qué hacer. Porque está, acá tienen que parametrizar y bueno, practican un poco cómo se hacía la integral de línea. Bien. ¿Dudas sobre el 2? Bueno. El 3 está bueno. Se los dejo a ustedes, igual lo leo. Tenemos un campo de R2 en R2. La parte A les pide calcular la integral de línea de ese campo desde el punto 1, 0 al punto 0, 1 a lo largo de dos curvas. Uno es el segmento de recta que los une y el otro es el cuarto de circunferencia de radio 1. La parte B es una pregunta y es F un campo de gradientes. So, bueno, hay varias maneras de argumentarlo. Se pueden fijar si el dominio está definido en la U es simplemente con eso y hay que aplicar el teorema. O intentar hallar la F, pero, o sea, la F chiquita. Pero ahí voy de vuelta a lo de hoy. Cuando les preguntan si es un campo de gradiente, no es una muy buena estrategia intentar hallar la F chiquita, porque no están seguros si existe. Se pueden pasar toda una vida buscándola y si no existe nunca la van a encontrar. Entonces cuando le preguntan si es de gradiente y pueden aplicar el teorema, o sea, están en la hipótesis del teorema, lo más conveniente es calcular el rotor. Si el rotor da 0, es de gradientes. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Bien. Bueno, y la parte C le dice, encuentra ejemplos de funciones reales, h de x y phi de x y, tal que el gradiente de phi sea igual a h de x por el campo. Entonces, bueno, ese está bueno para pensar un poco. Traten de hacerlo, si no les sale, igual después lo podemos bichar. Pero está bueno. O sea, ya saben quién es f porque se va la letra. Y la idea es tratar de encontrar una función phi y una función h que haga que valga esa igualdad. Bien. So, la ayudita que le voy a dar para el 3 es en la parte A y es cómo parametrizar esto. Baja, bueno, ya sabe, pero por las dudas. Vamos a hacer un dibujito. Dos o tres. Tres, parte A. Tenemos los puntos 0, 1 y 1, 0. Y tenemos el arco de circunferencia este. ¿Se les ocurre cómo parametrizar eso?
Ahí va. Lo que dice Nicole. O sea, nosotros sabemos que gamma de t igual coseno de t, seno de t, con t entre 0 y 2pi, parametriza todo el círculo. Todo el círculo. Círculo. O sea, parametriza toda la vuelta. Opa. Entonces, vale, Dios, eso que están diciendo en el chat. Hay que preguntarse cuáles son los tiempos en donde yo caigo acá adentro. Yo sé que en 2pi doy una vuelta completa. Entonces, hay algún tiempo que yo estoy en esta parte roja. Después me salgo. Bueno, y los tiempos que estoy ahí, en esa parte roja, es de 0 a pi sobre 2. Entonces, la gama es exactamente igual, pero achico un poco el dominio. Entonces, alfa de t es coseno de t, seno de t, con t perteneciente a 0, pi sobre 2. O sea, no es la única, ¿no? Esta es una. Podría haber puesto acá también el mismo dominio, haber puesto t sobre 4. También funciona. Esto va de 0, cuando t vale 2pi, me queda pi sobre 2. O sea, hay muchas maneras de arreglarlo, pero bueno, con que encuentren una ya está. Así que esa es una manera fácil de hacerlo rápido. Entonces esto parametriza lo que queremos. Bien. ¿Dudas sobre esto? Bien. Bueno, veamos el 4 entonces. En 4 tenemos un campo y nos pide encontrar el potencial escalar. Entonces, voy a copiar el 4. Tenemos que y de x y z es, bueno, 2x y z más seno de x al cuadrado z, x al cuadrado y el ejercicio nos pide hallar una función f, bueno, no sabemos si de todo R3, de hecho sí sabemos. Sí sabemos que va de todo R3 porque el campo este está definido en todo R3. No tiene problemas en ningún lado. Entonces hallar esa f, C1, tal que, bueno, el gradiente de la f me dé el campo. Entonces la idea ahora sí es, como decían hoy, de hacer un sistemita con las integrales. ¿Y por qué ahora sí integro? Bueno, porque ahora son polinomios. No tengo cosas dividiendo con el cuadrado y eso. Como son polinomios, eso ya no descarta de entrada que sea un cociente. O sea que la función f sea un cociente de dos funciones no va a ser. Porque si no, la derivada sería un cociente. Entonces lo que tenemos es que la derivada de f respecto a x es la primera componente, que es 2x y z más seno de x. La derivada de f respecto a y es x al cuadrado z, y la derivada de f respecto a z es x al cuadrado y. Por ejemplo, si yo integro esta, la integral de la derivada de f de x respecto a x, eso va a ser algo, vamos a llamarle g1 por ahora, g1 de x y z, más una función h1 que no depende de x, depende solo de y y z. Lo que cumple que esto, o sea, todo esto, si yo lo derivo, la derivada de todo eso me da f.
Perdón, me da la derivada de f respecto a x. Por eso que esta h1 depende de x. Cuando yo derivo respecto a x, esta h1 me da 0. Entonces, si quieren, esto sería como la constante de integración, solo que ahora no es constante. O sea, es constante respecto a x, pero depende de y de z, o puede depender de y de z. Constante, muchas comillas, de integración. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Entonces, bueno, podemos hacer lo mismo con todas estas ecuaciones. Acá la integral de la derivada de f respecto a y de y va a ser otra g, a priori, podría ser la misma o no, más otra h, que ahora la h no puede depender de y, entonces solo depende de x y de z. O sea, la manera de acordarse rápido es la h no depende de la variable que estamos integrando o derivando, que es la misma. Y por último nos queda esta. La derivada de la integral de f respecto a z de z va a ser una g3 de x y z más una h3 que no depende de z. Entonces, bueno, nosotros conocemos las derivadas, por lo tanto las podemos integrar. Entonces, vamos a hacer eso. La integral de la derivada de f de x va a ser x al cuadrado y z menos coseno de x, eso es la integral de esto que está acá, más el h1s. Que bueno, eso de alguna manera después tenemos que intentar determinarlo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con que da eso la integral? Bien. Entonces, este sería el G1, digamos. Por otro lado, tenemos la integral de la derivada de f respecto a y de y es x al cuadrado y z, es lo mismo, pero z por y, ¿no? Más h2 de xz. O sea, x cuadrado por z es constante para y, entonces cuando entero sale para afuera y simplemente me queda la integral de y. Por último, la integral de la derivada de f respecto a z de z es x al cuadrado de y por z, más h3 de xy. Entonces la idea ahora es, como decían, armar un sistema con estas cosas. O sea, ¿qué queremos? Es hallar h1, h2 de h3, tal que estas tres cosas sean iguales. Eso es resolver el sistema. Entonces, queremos h1, h2, h3, tal que x al cuadrado y z menos coseno de x más h1 de y z sea igual a x al cuadrado por y por z más h2 de xz sea igual a x al cuadrado por y por z más h3 de xy. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Entonces, ahí viene la primera observación que podemos hacer. Bueno, Nicole ya se adelantó. Sí, da eso, sí, pero quería ir más despacio. Martina pregunta por qué queremos estas igualdades. Bien. O sea, la f es cualquiera de estas tres. La f que estamos buscando. Entonces, f es única a menos de constantes. Porque como estamos derivando, conocemos f a menos de constantes.
Entonces lo que tiene que pasar es que a menos de constantes, no, perdón, incluyendo a constantes, esta igualdad se den. Digo, esto de acá es f, esto de acá es f, y esto de acá es f. Porque derivé respecto de x y después integré respecto a x, o sea que me da f de vuelta. O sea que las tres son f. Por lo tanto, estas tres tienen que ser f. Bueno, f es igual a f es igual a f. Bien. Ahí va. Entonces, de nada. La observación que quería hacer es la siguiente. Que queda más fácil de lo que parece resolverlo. Porque esto es igual a esto es igual a esto. Entonces no podemos olvidar esa parte. Y simplemente nos concentramos en la otra igualdad. En esta, igual a esto, igual a esto. Se voy a poner eso. Alcanza con menos coseno de x más h1 de iz igual h2 de xz igual h3 de xy. Y ahora sí queda capaz un poco más claro lo que decía Nicole. Una posible solución es esto igual 0, esto igual menos coseno de x, esto igual menos coseno de x. Entonces me queda menos coseno de x igual a menos coseno de x igual menos coseno de x. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo que este h1, este h2 y este h3 verifican la igualdad? Entonces, en ese caso, ya tenemos el f. Entonces, f de x y z es x al cuadrado por y por z menos coseno de x. Venimos acá arriba, es eso, h1 vale 0, o sea que h1 no está, este vale menos coseno de x y este vale menos coseno de x. Bien, tenemos que las tres son iguales. Y ahí conseguimos el potencial escalar. Si quieren, siempre se puede verificar, o acá, verificar que está bien, digamos. Verificar que el gradiente de f efectivamente me da el campo. Esa es la manera de ver si están bien las cuentas o no. Ahora, la f no es única, porque ustedes acá le pueden sumar una constante, acá es real, y va a seguir siendo cierto esto. Ahí va lo que está diciendo Nicole. Porque lo único que nos importa a nosotros es que el gradiente de f sea el campo. Y gradiente involucra derivadas. Entonces, si sumamos constantes, cada vez que derivemos se va a ir esa constante. Entonces digo, no hay una única f. Hay una única f a menos de constantes. A menos de sumar una constante, esta es la f. La otra son trasladadas de este por una constante. Y eso se puede ver acá también cuando resolvemos. Si en vez de h1 igual 0, hubiesen elegido h1 igual 10, entonces h2 tenía que ser menos coseno de x más 10, y h3 tenía que ser menos coseno de x más 10. Entonces digo, a menos de la constante 10, la solución era esa, era menos coseno de x. Las otras son sumarle constantes. Pero bueno, como no nos importan las constantes, siempre podemos agarrar la constante igual 0. Queda más linda la ecuación. Más cortita. Entonces, si yo quiero acá poner k igual, no sé, 48 trillones, puedo ponerlo. La f va a funcionar. ¿Para qué voy a escribir tantos números si me alcanza a poner k igual 0? ¿No? Es un tema de ser un poquito más vago. Bueno, ¿dudas sobre esto? Les comento, repito, el 5 y el 6. Igual la que viene lo miramos si no sale.
El 5 dice, sea r de x y z igual la raíz cuadrada de x al cuadrado más x al cuadrado más z al cuadrado. Entonces, pregunta, ¿esta expresión les resulta familiar? Ahí va, es la norma de x y z. Geométricamente es la distancia al origen de x y z. Entonces, bueno, les pide demostrar, parte A, que el gradiente de la función 1 sobre r es igual a esto. O sea, x y z es un vector y r al cubo es un número. Entonces, bueno, la parte A es probar eso. Empezar a hacer las derivadas con cuidado y ver qué da eso. Y la parte B les pide ver que el rotor del campo x y z es 0, 0, 0. ¿Sí? Es hacer la cuenta. En el A es hacer la divergencia y en el B es hacer el rotor. Bien. Entonces, les comento el 6, que es muy de la mano con el 5. El 6 es el ejemplo que decía hoy de la fuerza gravitatoria. Esta ecuación, o sea, este campo, aunque no parece porque no están las constantes, no está la masa ni la constante de gravitación, es la ley de Newton para la gravedad. Tengo que acá todas las constantes están hechas a 1, o sea, pusieron masa igual 1 y g igual 1. Porque bueno, para la matemática las constantes no importan. Lo que importa es cómo se comporta este campo. ¿No? Porque digo, si queremos integrar el campo o lo que sea, las constantes siempre salen para afuera. Lo importante es el campo en realidad. Después la constante la podemos agregar y no pasa nada. Entonces, bueno, hice demostrar que el trabajo realizado por la fuerza gravitatoria, es decir, por este campo, cuando una partícula se mueve desde un punto hasta otro, solo depende de los radios. O sea, solo depende de la distancia al origen que tiene cada punto. Entonces, para eso, primero, recordar cómo se calcula el trabajo. ¿Se acuerdan cómo se calcula el trabajo? Tiene una fuerza. El integral de f y la integral... ¿Cuál integral de f? O sea, la integral común, ahí va, la integral de línea. Lo que hacemos en cálculo 1 muchas veces es calcular la integral común, porque suponemos que el trabajo está en una recta. Lo que hacemos es, tenemos una caja, ¿no? En física 1, por ejemplo, pensando en eso. Van subidas. Tenemos una caja que queremos subirla, entonces la gravedad viene para abajo, le hace cierta fuerza, y nosotros la queremos empujar hacia arriba. Entonces, bueno, la fuerza es simplemente la integral de la fuerza de x. Ese sería el eje x. Pero porque estamos suponiendo que el desplazamiento es una recta, o sea, un segmento de recta. El caso general es una integral de línea. Entonces, sea x una fuerza, el trabajo realizado por x a lo largo de una trayectoria c es la integral de línea de c del campo de alfa. Y voy a remarcar eso. Esto es integral de línea o circulación. Entonces, básicamente lo que nos está pidiendo el ejercicio es probar que la integral de línea no depende del recorrido que hagamos, sino que solo depende de la norma
del punto de llegada y del punto de salida. O sea, que es independiente de la trayectoria. Eso es lo que nos está pidiendo. O sea, va muy de la mano con el ejercicio 5. Entonces, intente hacer el 5. Si no le salen, asuman el 5 y intente hacer el 6. Y si le sale el 5, igual intente hacer el 6. Está bueno porque estamos viendo algo, digamos, más físico, ¿no? No tan puramente matemático y sacado de los pelos, sino que es una aplicación real de la física. No, mira que no, parece un poco más pesadita con la letra, pero si hacen el 5 y lo entienden, el 6 es, no es por desmerecerlo, pero es una papa. En serio. Ahora capaz que le parece difícil por la letra, toda entreverada. Si quieren, olvídense que es una fuerza, que es un trabajo, no sé qué. Ustedes quieren calcular la integral de línea de ese campo. Olvídense del contexto, fuerza, trabajo, todo. Si no les gusta la física, no importa, olvídense de eso. Ustedes quieren calcular la integral de línea de ese campo, como veníamos haciendo hasta ahora. O sea, en el fondo es eso lo que queríamos hacer. Bien. Bueno, ¿alguna duda? Sí, claro. ¿Esa parte u otra parte? Bien. Acá le voy a agregar un trabajo por lo general se pone W. Bien, bueno, nos vemos, Nicole. Sí, si alguien tiene alguna duda.